García Oliver, ministro de Justicia, es el primero en dictar en España una ley que iguala los derechos del hombre y la mujer. Federica Montseny, ministra de Sanidad, promulga la ley del aborto, que solo llega a aprobarse en Cataluña. La ley del aborto pues se proclamó primero aquí en Cataluña y se proclamó y enseguida se puso a la práctica. En el hospital clínico se hacían abortos. Parecía muy bien suprimir una maternidad que no era deseada, les parecía lógico, pero por parte de los médicos hubo un rechazo enorme. La maternidad consciente solo se puede adquirir a través de los conocimientos que te ocupas de conocerlas. Si estas mujeres no habían leído nunca nada y no sabían hacer nada, pues no podías pedirle una maternidad consciente, ni a los hombres tampoco mismo, ni siquiera a los hombres. Las ayudas alemana e italiana al bando rebelde y la política de no intervención de las democracias occidentales están provocando la derrota de las fuerzas republicanas. El ejército franquista está a las puertas de Madrid y hace falta un golpe de moral para levantar el ánimo de los madrileños, que ven como el propio gobierno de la República huye a Valencia. Durruti es en esos momentos el personaje más carismático, el más solicitado. La figura de Durruti en aquellos momentos representaba la mayor atalaya de libertad. Fue una inyección de optimismo, de esperanza. En un territorio desconocido y mal pertrechada, la columna Durruti sufre enormes bajas. Su actuación resulta, sin embargo, decisiva para la defensa de Madrid. El 20 de noviembre nos retiraron del frente y nos dijeron que había muerto Durruti. Siempre fui esa abeja negra que supo esquivar las piedras que le tiraban nada. Y entre más pasan los años, más me aparto del rebaño, porque no sé a dónde va. No ha habido en la historia un entierro como el de Durruti en Barcelona. No sé si contaron 1,5 millones, o qué sé, algo inenarrable. La República trata de reorganizar el ejército e impone la militarización obligatoria. El objetivo es ganar la guerra olvidando la revolución. Los anarquistas, sin embargo, mantienen su idea de derrotar al fascismo para crear una nueva sociedad. Dijeron que iban a militarizar la columna, que entonces pues no eran militar, éramos pues milicianos, y que la iban a militarizar. Y dijimos que no. Detestábamos la disciplina militar. Nosotros fuimos a la guerra por combatir al fascismo, pero no para hacernos militares. Todos los que hacíamos la guerra de nuestra generación éramos contrarios a la guerra y contrarios al militarismo, pero muy contrarios, pacifistas a carta cabal. En cuanto a eficacia de las cosas, yo no vi ninguna. Tan eficaz era 100 hombres llamándose centuria como 100 hombres llamándose compañía. Yo creo que el error primero fue ponerse en el lugar del enemigo, hacerse ejército, y no guerra de guerrillas, que precisamente es nuestro honor histórico. Las guerrillas se dicen todo el mundo guerrillas por España. Y llegamos a la conclusión de que ya no era la revolución, sino que era la prolongación de la guerra. Y entonces, pues, para obtener armas y para poder vivir, tuvimos que aceptar la militarización. ¡Visca la libertad catalana! En Cataluña, los partidos tradicionales recuperan poco a poco el poder perdido el 19 de julio a manos del pueblo y las organizaciones revolucionarias.
En mayo de 1937, los partidos nacionalistas y el recién nacido PSUC, los comunistas, provocan unos sucesos que generarán una guerra civil dentro de la propia guerra. Numerosos anarquistas son eliminados, el POUM ilegalizado y Andreu Nin, su secretario general, asesinado. Los primeros días se vivió bajo el ambiente libertario toda Cataluña. Fue después, con los reveses y las dificultades que iban saliendo, que las fuerzas que no eran simpatizantes fueron reaccionando, y ahí llegó los sucesos de mayo. El Artemio Guadé, que era consejero de la Generalidad, mandó la policía de la Generalidad a que se apoderara de la Telefónica. La Telefónica estaba incautada por la CNT. Claro, en la Telefónica se resistió y de allí empezó. En las barriadas éramos los amos absolutos, pero en el centro había calles que eran de uno, calles que eran de otro, y así hubo una cantidad de muertos. Los comunistas fríamente se propusieron acabar con los líderes nuestros, para dejarnos sin cuadros directivos, y casi que lo lograron. Eso fue horrible. Nos mataban a los compañeros por la espalda, mataron en San Andrés a más de 50 compañeros de las Juventudes Libertarios. Y para localizar, para parar eso, nuestros compañeros, que eran ministros, García Oliver y Federica Montseny, se trasladaron de Valencia a Barcelona pidiendo el alto al fuego, y fueron ellos que se les hizo caso y se paralizó. Hubo una fracción incluso de nuestras columnas que se brindaron para venir aquí y acabar con los comunistas de una vez. Y fuimos nosotros que no, que ya estaba bien de sangre. Fue un error, allí se perdió la mitad de la guerra en los acontecimientos de mayo. Las cosas habían cambiado radicalmente, había dimitido ya Largo Caballero con los socialistas de izquierda y la separación de la CNT del gobierno, y a partir de los sucesos de mayo pues se sintió en el ánimo de todos y en la sensación de que habíamos perdido mucha fuerza y que la fuerza la había adquiriendo el Partido Comunista, que todas las armas buenas que llegaban de Rusia iban a las fuerzas que ellos comandaban. Solapadamente están empezando a entrar en los intestinos del ejército, a entrar en el comisariado, a entrar en los servicios de información militar, que los ocupan casi en su totalidad. Y nosotros estábamos convencidos de que la idea era cumplir la orden de Stalin, de eliminar sobre todo a los anarquistas, hacerse con la situación de mando y dar por terminada la guerra cuando Stalin lo decidiera. Era eso la cosa. Ideológicamente no les interesaba que estos mecanismos revolucionarios se llevaran adelante de tal manera que si ganábamos la guerra, al país se le pudiera decir, junto a haber ganado la guerra, esta es la obra que ha hecho el anarquismo, esta es la obra que ha hecho la CNT, y esto como arranque para el futuro. Era la primera revolución anarquista en el mundo. Ninguna revolución que no fuese controlada por el Partido Comunista tenía ninguna significancia para los comunistas. Y esos no lo podían permitir. Ya sabéis todos lo que pasó con las colectividades, que vino Lister con todo su ejército a acabar con ellos, con todos, a rajatabla, pero con el imperio de los fusiles. Esa es la gran paradoja, que los comunistas hayan ido a acabar, hayan sido los que acabaron con el comunismo más comunista. Y él llegó e hizo, pues, que le vino al pelo, hizo la matanza que todo el mundo sabe. Lo que hizo Lister es porque, como en Rusia exactamente, los bolcheviques, los dictatoriales, no admitían que se presentase un ensayo libertario de la naturaleza en el que se vivía en Aragón. Había encarcelado al Consejo de Aragón. Es que en la retaguardia se estaban encarcelando a los responsables de la colectividad en Calanda, etc. A pesar del intento del gobierno y los comunistas por destruir las colectividades, la mayoría vuelven a reconstruirse y continúan su labor. En Calanda, Miguel Celma, con 16 años, es nombrado responsable de la colectividad. El cambio formal de funcionamiento y de objetivos
no existió, no hubo cambio alguno, eran los mismos. Y eso duró pues hasta el 15 de marzo de 1938. Durante toda la guerra no disminuyó la capacidad productiva de Cataluña, ni su capacidad colectivizadora, ni la presión de ciertos elementos conservadores de la Generalidad, ni los comunistas pudieron borrar la autonomía económica de la que la CNT tenía en Cataluña. Guerra, falta de materias primas, destrucción de instalaciones, boicot del capitalismo internacional y agresión del propio gobierno de la República. La revolución que vive España desde 1936, con la puesta en práctica de las ideas anarquistas, ha sufrido todo tipo de contratiempos y, sin embargo, la producción ha aumentado. Han mejorado las condiciones de trabajo, hay más igualdad entre los ciudadanos y la economía tiene un funcionamiento más racional. Pues esas colectividades tuvieron que luchar, en primer lugar, con una situación anómala, en guerra, con una economía nula, porque todo dependía de Cataluña. Cataluña, si le daba la gana pagar, daba dinero, y si no, pues ya el hecho de tener que pedir ya molesta, y sobre todo el aragonés. En fin, todos los inconvenientes, y no digamos ya la política de Madrid. La política de Madrid no había jamás ni un diario que no fuera de la CNT que dijera algo bueno de la Revolución Española, de la Revolución Cenetista o de las colectividades, de nada. Ya sabéis que siempre el anarquismo ha tenido una prensa malísima. Que en 3 años no se pueden hacer muchas cosas, más siempre cuando tienes una guerra civil, te tenías que apañar con lo que había, ¿no? Porque nos faltaba todo, las materias primas, había la cuestión de la inseguridad, los bombardeos. El pueblo vivió mal. Yo no soy de los que digo que no hubo disputas o no hubo cosas después, pero el conjunto de lo que fue el comunismo libertario, colectividad, paz y justicia de Membilla, para mí, y lo demuestro al que quiera, que es la única solución que tiene la humanidad para poder vivir bien. Porque de otra forma no existe. Porque ahí se demostró que me hacía falta la Guardia Civil, me hacía falta los ricos, me hacían falta los curas para vivir bien, que son los únicos que entorpecen la marcha de la riqueza, porque la única riqueza que existe es el trabajo. Lo malo es que aquello, con sus defectos, que los hubo, no continuase. Pese a lo cual, cuando los dueños de la fábrica volvieron, la encontraron mucho mejor que no la habían dejado. Cuidado. Aparte de haber duplicado la producción. Canchirona, cuando terminó la guerra, al hacer balance, gran sorpresa para los dueños, gran sorpresa. Se había capitalizado mucho más de lo que era antes de la guerra. ¿Por qué? Porque se habían importado máquinas, herramientas, porque se habían importado hornos eléctricos para hacer aleaciones especiales que no se tenían. Pues cuando entraron las tropas franquistas, alguien, el que fuera autoridad para ello, dio orden de demoler estas nuevas construcciones. Y hoy no queda nada de aquello. Fue destruido, porque era un prestigio para la zona republicana y para los que habían gestionado y dirigido la empresa de Canchirona, o sea, del material. Estábamos muy al tanto que las potencias democráticas no querían que nosotros ganáramos. Sin embargo, la pasión podía más que nada y decíamos, bueno, aquí seguiremos hasta que podamos. Pero y cuando llegó el final, que sabíamos que tenía que llegar, nos costaba mucho aceptarlo. Mucho, 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 mucho. Eso fue muy doloroso, porque no solo perdíamos la patria, perdíamos nuestros ideales y sabíamos que para siempre. La lucha ya se fue perdiendo, ya la retirada. Hasta que se replegaron, ya fueron a la Seu d'Urgell, ya se replegaron. Y ahí es cuando nos enteramos de que se perdía Barcelona. Y entonces estábamos allí unos compañeros y mi padre telefoneó a Barcelona. Telefoneó a la casa CNT-FAI y le contestó una voz: arriba España, viva Franco. Y es la única vez, no la única, pero en eso vi que a mi padre le salían, colgó así el teléfono y le saltaron 2 lágrimas. Ya comprendí. Yo creo que aquel fue un momento muy emocionante para los que estábamos allí.
Se subieron los heridos con bonitas ambulancias y los rojos con amor a sus hermanos cuidaban. En lo alto de la cumbre se procedió a su descarga. ¡Ay, qué dolor tan profundo! ¡Ay, la herida que me mata! Otro, temblando de frío, decía a su camarada: ¡ay, hermano, que me muero! La nieve está muy helada. Nos dijeron que la guerra había terminado. El que no quisiera, el que no estuviera de acuerdo con el régimen de Franco, se podía ir al extranjero porque los puertos de Valencia y Alicante estarían abiertos mientras habría una sola persona que quisiera marchar. No salió nadie del puerto de Alicante, de Rojos, de la zona republicana, no marchó nadie. Nada más, nos cogieron a todos. Y nos llevaron al Albatera. Campo de Albatera fue cruel. Algo que el que no ha pasado por un sitio así no puede creerse las barbaridades que allí lleguemos a sufrir. El hambre, el maltrato, los palos que nos llegaron a pegar, aquello no lo sabe más que los que estuvimos allí. A veces yo me pregunto si valió la pena tanto dolor, tanto sacrificio, tanto sufrimiento, pero luego pienso, en realidad nosotros le dimos una lección al mundo. Por más que sea, pudimos dar un ejemplo de que es posible vivir sin gobierno, porque no había gobierno, y marchaban las colectividades, y marchaba todo funcionaba, de mutuo acuerdo. Para mí fue el tiempo que estuve yo en Extremeso en la colectividad, los más felices de la vida, porque no tenía que preocuparme de nada. ¿Dinero para qué? Porque fueron los años más intensos de mi vida. Conocí la fraternidad, el desinterés, el espíritu de sacrificio y la solidaridad. Es decir, el sentirme hermanado con los que estaban luchando conmigo, que sentían las mismas ideas. Creo que es lo mejor, y que por ello hay que luchar, porque aunque no se llegue, ha de ser, si no una meta, una ilusión, una utopía, lo que sea, lo que puede ser como una poesía, ¿no? Le he cantado a casi todo lo que me ha dado que pensar. Le he cantado a casi todo y ahora le voy a cantar la que nunca existió, la paloma de la paz. A los osados pertenece el futuro. Cuando no podemos soñar más, morimos. Así lo dice Emma Goldman y eso es verdad.